Bien, bueno, la semana pasada hablábamos de que le dan varias advertencias a Pablo, ¿verdad? Eh, Primero le dan una advertencia en Tiro, en la ciudad que fue fundada no que ellos fundaron la ciudad, pero la iglesia de allí fue fundada por personas que estaban huyendo de la persecución cuando mataron a Esteban, el primer mártir. ¿Okay? Entonces ellos, huyendo de esa persecución, llegan a Tiro y estos son los cristianos que eh, levantan una iglesia en esa ciudad. Y luego Pablo llega a esta ciudad y encuentra en ellos una gran familia, unas personas que realmente nos dice la Biblia que no querían que él se fuera, que intentaban que él se quedara, incluso lo caminaron, las familias completas, dice, caminaban con él, es decir, al mar, ¿no? A las afueras de la ciudad, para que él fuera a otra ciudad, y ellos le decían, Pablo, por favor, no vayas a Jerusalén porque ahí te espera peligro. ¿Okay? Ellos le advertían que no fuera a Jerusalén porque le esperaba peligro. ¿Okay? Luego llega a una ciudad que se llama Cesarea, ¿okay? Que él, luego vamos a hablar mucho de esta ciudad porque es donde él permanece por mucho tiempo. Y aquí en Cesarea, una ciudad más o menos para que tengan una idea, unas 60 millas, ¿okay? De Jerusalén. Si entienden kilómetros, más o menos 100 kilómetros eh, de Jerusalén. ¿Okay? Entonces, aquí en Cesarea de nuevo le dicen, Pablo, 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 por favor, te rogamos, te suplicamos, por favor, no vayas a Jerusalén. Le pintan una historia y todo, un pequeño drama con una soga y le dicen, mira, esto es lo que te espera si tú decides ir a Jerusalén. Entonces, él ya tiene estas advertencias y aún así es cuando él dice y él les reitera que él tiene que seguir su misión, tiene que seguir lo que cree que el Espíritu Santo le está llamando a hacer, independiente del costo, ¿no? Independiente de que pueda perder su vida o pueda perder su libertad. ¿Ok? Hemos visto en el pasado como él sí escuchaba, no rehusaba a escuchar el consejo, pero esta vez es distinto, hay algo distinto en este viaje. Primero que nada, ¿se acuerdan de lo importante que era para él participar en las fiestas judías? ¿Okay? Era sumamente importante para él como judío, primero, y dos, sumamente importante para él para que ellos vieran el compromiso que él tenía con ellos. ¿Se acuerdan? Él quería demostrarle, oye, yo todavía soy uno de ustedes, ¿ok? No se olviden que yo todavía soy judío, yo todavía, mira cómo yo practico, mira cómo yo, ¿verdad? Él quería hacerle entender, yo no he cambiado mi posición, yo sigo queriendo practicar mi cultura, mi religión, ¿verdad? Él quería que ellos entendieran eso y por lo cual él quería estar presente en esta fiesta judía. Y acuérdense de que él iba a llevar una ofrenda, ¿verdad? Una ofrenda muy importante porque la idea era que esta ofrenda sirviera como un puente para que los gentiles eh, pudieran ser aceptados de alguna manera por estos judíos que lo veían a ellos aún como personas impuras. ¿Okay? Entonces, para él eso era sumamente importante, ¿verdad? Imagínate tener una iglesia dividida, pues eso no funciona. Imagínate un pastor que tenga una iglesia donde la mitad de la iglesia cree que la otra mitad es impura. Pues muy difícil que trabajen juntos, muy difícil de que esa iglesia crezca, ¿verdad? En cualquier lado, en una familia dividida, en tu trabajo, no se puede estar dividido porque es muy difícil ir hacia adelante, ¿ok? Entonces, todas estas razones impulsaban a que él no dilatara y que no
cancelara, por decir, su viaje a Jerusalén, a pesar de saber que le esperaba cosas graves. No sabía qué específicamente, pero sí sabía que algo grave, alguna mala noticia, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, después de dar sus adiós, después de dar, mandaba mensajes a Éfeso para decir, ¿se acuerdan que yo les dije estos tres cosas que había que enfocarse? Pero la finalidad del mensaje era eso: alimenten por favor a la iglesia, porque eh, Cristo ha pagado un precio muy grande para que todo el mundo que se le ha evangelizado se pierda, ¿no? Entonces, ese mensaje, él lo comunica a estas iglesias: oye, por favor, cuida de las ovejas, por favor, alimenta las ovejas, porque Jesús ha pagado un precio exageradamente grande, como todos sabemos, para que todo se vaya al desperdicio, ¿no? Ok, entonces, finalmente, él llega a Jerusalén, y algo que hay que entender del ambiente, el clima político de Jerusalén en este momento, ¿ok? Hay mucha instabilidad. Acuérdense que a los romanos le importa la paz. Para ellos eso es lo más importante, ¿no? La paz, ¿ok? Pero en este momento hay muchísima instabilidad en Judea. ¿Por qué? Porque acuérdense que de vez en cuando sale algún loco que quiere levantarse y que quiere como liberar al pueblo judío, ¿no? Entonces, ellos siempre intentaban aplacar, aplastar, por decir de una manera, estos movimientos que se levantaban con la finalidad de liberar a los judíos de los romanos. Entonces, en este momento, hubo dos cosas así grandes, ¿no? Y en uno de ellos fue tan importante que murieron 20,000 judíos. Murieron 20,000 judíos. Empezó con dos muchachos judíos locos, por decirte una palabra fácil, ¿ok? Que decían: oh, nosotros dos vamos, imagínate dos personas contra las legiones romanas. A ver, bueno, los jóvenes son así, muy bonitos a veces. Entonces, estos dos jóvenes se levantan y dicen: nosotros vamos a intentar que se nos devuelva la paz, nuestro territorio, ta, ta, ta. Y a raíz de ese levantamiento mueren 20,000 judíos. No estamos hablando de 100 personas, ni 1,000. Estamos hablando de muchísimas personas que mueren a raíz de estos dos muchachos que intentan este levantamiento, ¿ok? Entonces, ese es el primer movimiento, ¿no? Otro movimiento donde también intentan otra cosa. Aquí no hay tantos muertos, pero ya dicen como que: a ver, muchachos, ustedes no acaban de aprender de que acaban de morir 20,000 de tu pueblo y ustedes siguen en esto, ¿no? Entonces, ellos ya estaban como un poquito cansados de problemas. Entonces, este es el clima político al que llega Pablo a Jerusalén. Ellos están un poco hartos de los problemas con los judíos, porque ellos quieren siempre mantener la paz, porque si no mantienen la paz, echan al gobernador de la región, ¿verdad? O al procónsul de la región. En el caso de Judea, un procónsul, ¿ok? Entonces, y es efectivamente lo que ocurre, que echan a esta persona porque dicen: tú la verdad no eres capaz de mantener la calma, y lo echan, ¿ok? Entonces, ahí tenemos un poco del clima político, ¿ok? Luego, la importancia del templo, ¿ok? El templo de que habla la Biblia en este momento es el templo que construye Herodes, ¿ok? Acuérdense que el primer templo, el templo de Salomón, ¿verdad? El que hablamos en la escuela bíblica, dominical, todo eso, ese templo ya no existe, porque ese templo fue destruido en 586 antes de Cristo, ¿ok? Imagínense eso, 586 antes de Cristo es cuando este templo de Salomón es destruido.
¿ok? Entonces, este templo no es este es el segundo que construyen y lo construye Herodes. ¿Por qué? Porque él quiere tener, era una persona un rey que quería, no sé, como muchos reyes, ¿verdad? Tener cositas nombradas a él, ¿no? Como tener la biblioteca de Lucio, ¿no? Para como Lucio decir, mira lo que yo he levantado y para que las generaciones sepan de mí, ¿no? Entonces, un poco fue eso y para que entiendan, aún estamos en los años 50, ¿ok? Aún en los años 50, este templo no ha sido acabado del todo, pero para que entiendan, hay patios o atrios, como lo quieran llamar, ¿ok? Eh, el primero es el de gentiles, ¿ok? En este patio pueden, como dice el nombre, entrar cualquiera, tú, yo, cualquiera, ¿ok? Mujeres, lo que sea. Y aquí este patio era como un bazar, un lugar de cuchicheo, un lugar de todo, ¿se acuerdan? Es donde entró Jesús, así un poco enfadado, un poco no, muy enfadado, ¿ok? Entonces, este patio de los gentiles, aquí entraba la gente para comprar su sacrificio, ¿verdad? Hoy tengo que sacrificar, hoy por lo que sea, aquí había ese intercambio, ¿ok? Entonces, en este patio hay una placa en griego y en latín para que no haya excusa, para que todo el mundo en el imperio pueda entender. De aquí al otro patio no es prohibido entrar, salvo los israelitas, ¿verdad? El patio de Israel, ¿ok? Y luego hay muchísimos patios. El patio para las mujeres, ¿no? Entonces, si tú eres mujer, puedes estar aquí. El patio para los, ¿cómo se dice? Los que tienen enfermedad de la piel, cosas así. Ese patio. En fin, ¿me entienden? Que hay divisiones dentro. Imagínense en la iglesia que el pastor diga, bueno, en el templo principal solo los hombres, en el lobby solo las mujeres y en el parqueo los gentiles que todavía no han conocido a Dios, ¿verdad? Para que tengan una idea. Y hay una placa en latín y griego. No tenía que estar en hebreo porque los hebreos no tenían que leer eso. ¿Okay? Lo que tenían que leerlo eran ellos que no podían entrar. ¿Okay? Entonces, esta placa está ahí muy visible para que todo el mundo viera esto y no hubiera excusa en entender que los lugares tuyos, ¿verdad? Tú eres mujer, tú para acá, tú eres gentil, tú para acá. ¿Ok? Entonces, ese es un poco como está dividido el templo. ¿Y qué pasa? Que acuérdense que está llegando Pablo con su delegación y nos dice la Biblia que hay un muchacho de Éfeso que ve a Pablo con este muchacho de Éfeso es judío, no ha querido convertirse. Y él ve a Pablo caminando, todavía no en el templo, solo caminando, con la delegación. Acuérdense que en esta delegación hay gente de Éfeso que se ha convertido, de Asia, que sí se han convertido. Entonces, imagínate que Joana no se haya convertido y Mari sí, y Joana ve a Mari, ay, mira quién vino también para acá, ¿no? Esta que traidora, que se convirtió, y la ve caminando con Pablo, ¿no? Entonces ya está esa asociación. Ella la ha visto, lo han visto juntos, ¿no? Y entonces, en algún momento, Pablo tiene que entrar a donde él sí puede entrar, ¿eh? Él tiene que pasar para, acuérdense que nos dice la Biblia que no hablamos mucho de este tema, pero él había hecho un voto nazareno y habían otros en la delegación que también habían hecho un voto nazareno. Para terminar el voto había que presentar un sacrificio y Pablo iba a ir con ellos porque Pablo había pagado el sacrificio, ¿verdad? Acuérdense que hay que pagar por el animal que vas a sacrificar y Pablo le había dicho, chicos, pago yo, ¿ok? Pago el sacrificio, muy bien. Entonces, Pablo iba a entrar con ellos, pero estos eran los que iban a hacer el voto nazareno. Este voto era simplemente, en los ojos de ellos, una manera de acción de gracia. Estaban muy agradecidos con Dios y querían hacer esto, ¿verdad? Como podemos hacer nosotros cualquier cosa por estar agradecido con Dios. No era algo
que tenían que hacer, porque acuérdense que al ser cristiano uno queda libre de este tipo de cosas, pero lo querían hacer por agradecimiento. Y resulta que este muchacho, Joana, este muchacho que no era cristiano, que solo era judío, empieza a gritar y dice, he visto a Mari que ha entrado con Pablo al lugar sagrado y ella es gentil. ¿Cómo puede ser? Entonces él empieza a gritar esto y ¿qué pasa? Que la gente se vuelve loca, la gente literalmente se vuelve loca porque no puede haber un gentil dentro de este patio. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a darle golpe. ¿Okay? Ese alboroto empiezan a darle golpe a Pablo. Tanto era la locura y el alboroto que llegan los romanos y los sacan de ese patio y lo traen al patio de los gentiles, ¿no? Entonces, aquí más o menos los romanos le salvan la vida, porque si no, los otros seguirían dándole golpe y golpe a tal punto que lo matan. Pero siempre de verdad vemos la mano de Dios usando al enemigo o a quien sea para proteger la vida de Pablo. Entonces, lo sacan y ellos todavía, nadie tiene ni idea de lo que le están acusando. Porque imagínate, hay tanta gente gritando, hay alboroto, gente pegándose, no se sabe de qué le están culpando. Entonces, de momento, solo los romanos lo sacan, están intentando siempre mantener la paz, es lo único que les importa a ellos, y luego intentar de entender el problema o lo que está sucediendo. ¿Ok? Entonces, empiezan a hablar con él y empiezan a entender el por qué está sucediendo esto. Y entonces, acuérdense que a pesar de que los romanos son los que tienen jurisdicción, por decir, de esta zona, ellos han un poco otorgado jurisdicción de las cosas relacionadas con el templo a el concilio, ¿verdad? Entonces, algo que tiene que ver con el templo, ellos han delegado o dejado que ellos tomen el control. ¿Me explico? Entonces, como esto tiene que ver un poco con una decisión religiosa, por decir, ¿no? Ellos se lo dejan eso al Sanedrín, el concilio judío que siempre tiene un sumo sacerdote y este sumo sacerdote en este momento se llama Ananías, ¿ok? No el Ananías que se acuerdan cuando Pablo se cayó y ese Ananías no, ¿ok? Este es un nombre común, este es otro Ananías que lleva muy poco tiempo como sumo sacerdote del concilio y entonces los romanos, repito, cuando es un asunto así, ellos le dan potestad, ellos le dan la autoridad a que los judíos tomen el control como de este juicio, por decir, ¿no? Que ellos tomen la decisión de este juicio. Entonces, él está como un poco de limbo. Nadie sabe si es una decisión religiosa o si es una decisión que le pertenece a los romanos. Él se encuentra en este momento en un poco de como un limbo. Entonces lo llevan como a un tipo de cárcel de momento, una fortaleza que tienen aquí al lado. Y aquí la manera de un romano sacarle, los griegos y romanos pensaban que la mejor manera de sacar información a alguien era torturándolos. ¿Ok? No, bueno, hoy en día a lo mejor también hay gobiernos que siguen con esta mentalidad, ¿verdad? Pero los griegos y romanos, lo curioso era que los griegos no se les era permitido, si era un hombre libre, usar esta forma de interrogación, y los romanos no se les permitía, si era un ciudadano, usar esta forma de interrogación. ¿Ok? De ahí era la forma de interrogar a la persona porque se decía que iba a divulgar información y ellos necesitaban entender de qué le estaban culpando. Entonces, lo llevan para que lo azoten, ¿no? Pero en ese momento, Pablo le dice al centurión
perdona, permiso, yo soy romano. Entonces, al él tener la ciudadanía, implica que no le pueden azotar para sacarle información. ¿Ok? Entonces, ellos paran esto, le ponen un stop y dicen, vamos a llevar a este hombre al Sanedrín, ¿no? Entonces, el concilio judío ahora va a ser el que va a escuchar y va a tomar la decisión de qué hacer con este hombre que en los ojos de ellos ha violado una ley muy, muy fuerte. ¿Okay? Para ellos esto era impensable, ¿no? Que un gentil entrara a otro patio no permitido. Entonces, él está aquí ante Ananías, acuérdense del sumo sacerdote, y acuérdense que el concilio, el Sanedrín, está formado por eh, saduceos y fariseos, ¿ok? Hay de los dos grupos. Acuérdense que Pablo era fariseo. Entonces, aquí hay de los dos grupos y lo importante de entender, hay muchas diferencias, pero vamos a decir, algo que los divide es que los saduceos no creen en la resurrección de los muertos, ¿ok? Eso es algo que eso no existe. Sin embargo, los fariseos sí, ¿ok? Y los fariseos tienen mucha pasión porque este punto como que sea importante o que sea hablado o que intentar convencer al otro grupo que se venga a este bando, ¿no? Entonces, Pablo, acuérdense que cada vez que él está como hablando ante un tribunal, ante cualquier consejero, lo que sea, él siempre, no sé si se dan cuenta cuando leen Hechos, él siempre da su testimonio. Él llega ahí y cuenta literalmente su testimonio de principio al final, ¿no? Yo era un hombre que antes perseguía a los seguidores de Jesús y un día me pasó esto, esto y esto y esto. Entonces, él siempre empieza haciendo esto y él empieza ante este grupo de personas y empieza un poco distinto, ¿verdad? Porque acuérdense que él está ante todos estos judíos. Y él empieza hablando y dice, lo más importante para mí es la resurrección de Jesús. Entonces, muy, muy inteligente, él siempre muy sabio, ¿no? Porque sabía que eso iba a apelar a quién, al grupo mayoritario que eran los fariseos. Entonces, él empieza a hablar, imagínate que su predicación entera, su enfoque entero es sobre esto, ¿ok? Y ellos, los fariseos, le encanta que Pablo está como hablando de algo que para ellos es sumamente importante, su punto fuerte, ¿no? Y entonces dicen, ven acá, este hombre con esta doctrina tan sana, con esta doctrina tan buena, con pensamientos tan intelectuales, tan elevados, él no puede ser un desorden, él no puede haber cometido eso que están hablando ellos. ¿Ves cómo él entró por esa vía y así mismo esta gente empiezan ahora a estar al lado de él? La gente que tenía que como condenarle, están a favor de Pablo por el mero hecho de que él empieza a hablar de la resurrección. ¿Okay? Entonces, sumamente inteligente, de verdad, como siempre tiene su manera de defenderse. ¿Ok? Entonces, dicen, nosotros te lo damos a ti, Roma, ¿ok? Te lo damos a ti. Y en este momento, de nuevo ahora, en manos de Roma, Roma dice, pero, ¿qué hacemos con este hombre? ¿Qué hacemos con este hombre que ellos, lo que tenían que haberles juzgado, no saben cómo y ahora nos lo vuelven a dar a nosotros? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que los que realmente están, los enemigos reales de él, ¿ok? Ellos, imagínense, ¿verdad? Ellos tienen que estar furiosos porque no han acabado de matar a este hombre.
¿Cómo es que lo siguen tirando para acá, para allá, para acá, para allá y nadie lo condena y nadie toma una decisión en algo que para ellos era claro, ¿verdad? Entonces los enemigos están desesperados y intentan asesinarlo, eh, hacen como un complot para intentar asesinarlo. ¿Okay? Entonces le dice un grupo de personas que cuando de nuevo lo vayan a llevar al concilio, en ese momento que están lo están traspasando, que ahí lo apuñalan o lo que sea, van a intentar matarlo. ¿Y qué pasa? Curiosamente, nos dice la Biblia que el sobrino de Pablo, nunca en la vida nos han hablado de un familiar de Pablo. No sabemos nada, no sabemos ni de una mujer, ni de un primo, ni de un tío, nada. Pero de repente aparece un sobrino, aleluya, ¿verdad? Entonces, este sobrino, no sé cómo, se entera de este complot, se entera de este plan y por escrito se lo comunica a Pablo. Y Pablo le comunica esto a Roma. ¿Okay? ¿Qué hace Roma? Que lo vuelve a mover, ¿verdad? Entonces, este sobrino le salva la vida, pero vemos como de verdad una situación tan precaria, una situación que tú dices, de esta no se escapa, de esta es imposible porque hay gente tan enfadada con él y hay, no sé, hay tantas razones o motivos incluso para Roma para deshacerse de este hombre que está causando un poco de problema. Sin embargo, vemos como la mano de Dios literalmente está todo el día con él, ¿verdad? Y él no está haciendo, no sé, a veces nosotros intentamos tomar las cosas en nuestras propias fuerzas y hacemos algo incorrecto porque sabemos que es pensamos, no sabemos, pensamos que es la única manera de resolver algo, ¿verdad? Incluso si tengo que mentir, voy a mentir porque la finalidad es salvar mi vida y si toca, toca. Así, de verdad, a veces tenemos ese pensamiento y vemos literalmente que Dios no opera de ese modo, ¿verdad? Dios no opera de esa manera en absoluta, pero nosotros nos desesperamos, nosotros no queremos esperar y confiar en Él, lo tomamos por nuestra propia cuenta y casi siempre involucra algún pecado, lamentablemente. Y al final no logramos lo que teníamos que haber logrado. Uno, no esperamos y dos, eh, pegamos contra Dios. Y solamente con el tema de poder esperar, de poder confiar, vemos como Dios te libera de tus enemigos si tú realmente esperas en Él, si tú realmente confías. Y lo vemos en la vida de Pablo, como él le quitaba a los enemigos, los hacía desaparecer, no había nadie que podía testificar contra él, no había nadie que podía levantar palabra contra él. Aún estando en una ciudad con tanto problema con esa política, ¿te acuerdas que te decía que una instabilidad política horrible por el tema de que eh, ellos estaban faltándole el respeto a Roma, ¿no? Por intentar, ¿ok? Entonces, bueno, el sobrino le salva la vida. Muy bien, sobrinito. No sabemos tu nombre, no sabemos nada de ti, pero en la historia le salvaste la vida en ese momento. Y no logran matarle, ¿ok? No. Entonces, los romanos lo trasladan a Cesarea. Acuérdense que le dije que Cesarea quedaba aproximadamente unas 60 millas, ¿ok? 100 kilómetros de Jerusalén, ¿ok? Y aquí él va a enfrentar a un gobernador que se llama Félix, ¿ok? Este gobernador se llama Félix y ¿qué es importante de entender sobre Félix? Bueno, Félix antes era un esclavo, ¿ok? Las provincias mayores, los gobernadores tenían que venir de nobleza, pero en estas provincias así más Mickey Mouse, así como Judea, podía ser un hombre que ahora es libre y él podía ser tan bueno, ¿no? Que podía ser elevado hasta ser gobernador.
que es el caso de este muchacho Félix, ¿ok? Era ex esclavo, entonces consiguió su libertad y se convierte en el gobernador, ¿ok? De Cesarea. Él no solo eso, pero logra casarse con personas, con mujeres muy importantes. Tiene 3 mujeres. Una de ellas era hijo de Marco Antonio y Octavia, es decir, personas de nobleza. Se casa este ex esclavo, para que tengan una idea de que a lo mejor era guapo o a lo mejor era listo. No sé, o a lo mejor las dos cosas, pero algo tenía este Félix, porque lograba posiciones que una persona normalita no la consigue, ¿verdad? Entonces, Pablo, después de 5 días, él está en prisión, ¿ok? En total, para que entiendan, él está 2 años en la cárcel en Cesarea, ¿ok? Él va a permanecer en Cesarea por 2 años. Pero al 5.º día de llegar es cuando le presentan el caso a Félix. Mira, tenemos a este muchacho, tal y tal y tal y tal y tal y tal cosa. ¿Okay? Le hacen la presentación entera y él también, como todos los demás, como que no sabe qué hacer. Lo que sí sabe es que lo va a dejar en la cárcel para eso, para aplacar, para quedar bien con el Sanedrín. Él no quiere quedar mal con ellos. Entonces, bueno, mira, lo voy a dejar en la cárcel para quedar bien con ustedes, pero en realidad no sé qué hacer con él, ¿no? Entonces, como te digo, va a pasar los siguientes 2 años aquí en Cesarea y Félix, casualmente, la tercera esposa es judía, ¿ok? ¿Qué pasa? Que al ella ser judía, para él poder casarse con ella, él tiene que convertirse, ¿ok? Entonces, sabemos, la Biblia no nos dice, pero sabemos que él se convierte porque se casó con ella, ¿ok? Eh, entonces se casa con esta muchacha que también era nieta de Cleopatra. No sé de verdad lo que tenía este Félix, pero tenía algún tipo de algo, no sé. Y, él se casa con esta muchacha y nos dice la Biblia que eh, primero no se sabe si él llamaba a Pablo como para escuchar a Pablo hablar del Evangelio. Acuérdense que en este momento él es judío. A lo mejor no porque le encanta el judaísmo. Acuérdense que lo hizo para casarse con la chica. Pero aún así, supongo que él ha aprendido por la mujer o por lo que sea. Entonces, en principio, la historia cuenta de que él lo llamaba, dice, ay, tráigame a ese muchacho Pablo para charlar, para conversar del camino, como lo llamaban ellos, el camino, ¿verdad? Para conversar del cristianismo. Y Pablo, encantado, claro, imagínate qué oportunidad de predicar el evangelio a el gobernador. Entonces, luego nos dice la historia de que ella, la esposa, era la que pedía que lo subieran, porque ella quería escuchar a Pablo. Entonces, imagínate la audiencia que tiene él. Tiene la pareja esta y él varias veces lo llamaban. Imagínate un periodo de 2 años, supongo que él fue muchísimo a hablar y a testificar, y dice que cada vez que él llegaba como algo personal, decía, bueno, ya retírate, ¿no? Entonces, si tocaba un tema como del arrepentimiento o no sé, algo así, tienes que cambiar, tienes que, entonces ya Félix decía, bueno, ok, muchas gracias, te puedes retirar, ¿no? Y muchas personas en nuestras vidas son así, ¿verdad? Ay, yo tolero mucho tus conversaciones, pero el momento que tú quieras decirme que yo tengo que dejar mi vida, bueno, ok, gracias, tú vete. Y realmente era así lo que sucedía con Félix, que él le encantaba escuchar historias, qué bonito, pero no me pidas que cambie. y, y más o menos esto era lo que ocurría, pero la mujer lo hacía venir muchísimo. Parece que ella sí realmente tenía mucho interés en hablar sobre Jesús y que también el marido escuchara sobre Jesús.
Entonces, muy bonito ver de verdad cómo Dios usa esta inconveniencia, por decir así. Sé que es algo mucho más grande que una inconveniencia, estar en la cárcel 2 años. No me lo puedo ni imaginar, ¿verdad? Pero me pregunto, a veces uno dice, Dios, ¿tú por qué me tienes en este trabajo donde me siento que estoy en un tipo de cárcel, ¿no? Por decir, o Dios, ¿por qué tú me tienes, no sé, como en este vecindario donde también me siento que estoy en un tipo de prisión, puede ser emocional o física, lo que sea? Y a veces no nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? Él estuvo ahí 2 años y yo estoy más que segura que Dios lo tenía ahí por Félix y la mujer, más que segura. Al leerlo, tú te das cuenta de que era tan importante, porque si no, ¿cómo más este hombre con una posición iba a escuchar así detenidamente a un predicador como él? No lo sé. Y a veces nosotros también, Dios nos está llamando a permanecer en un lugar que tú dices, uff, ya no aguanto más, esto es agotador físicamente, emocionalmente, pero con la finalidad de impactar a alguien. No lo sé, no lo sé. A lo mejor no nos hemos preguntado, no nos hemos hecho esa pregunta, pero es claro y obvio que a veces Él nos llama o nos lleva a un lugar incluso para una sola vida, ¿no era? La Biblia lo dice, que solo una sola vida es más que suficiente. Y te pregunto, ¿a veces te has sentido así o te sientes así o nunca te has hecho la pregunta de por qué me llevaste a ese lugar tan oscuro, Señor? ¿O por qué estoy en este momento en un lugar tan oscuro? Y posiblemente Dios te está usando para impactar a una persona de verdad que está pasando un tiempo muy malo y que tú tienes esa oportunidad de charlar. Quizás no tienes que presentarle el evangelio entero. Quizás Dios solo quiere que siembres, ¿verdad? Una semilla en el corazón de esa persona y estoy seguro de que ninguno de nosotros, bueno, no lo sé, no conozco a todo el mundo personalmente, pero no creo que nadie haya pasado 2 años en alguna cárcel, ¿no? Entonces, digo, Dios, sé que no tenemos que experimentar algo tan doloroso, pero cada uno puede decir a lo mejor un ejemplo. No sé, alguien quisiera compartir un ejemplo donde tú dices, yo sentí que yo pasé un tiempo muy feo o que Dios me llevó a vivir en un barrio muy malo, pero mientras yo estuve ahí, pude bendecir, pude llevar el reino de Dios a ese barrio o a ese trabajo, o no sé, ¿alguien tiene algún ejemplo así? Por ejemplo, de un momento que tú sufriste o que lo pasaste mal y en el momento no entendías el por qué Dios te tenía ahí, el por qué Dios para él era tan importante tenerte ahí, porque sabía que ibas a ser de bendición a una persona que a lo mejor no hubiera conocido de Cristo si tú no habrías estado ahí. ¿Alguien? ¿Ok? Dorcas. Buenas noches. Yo me enfermé el año pasado, cuando cogí COVID, estuve muy mal, estaba en el hospital y cuando estaba en el hospital, venía una doctora que era eh, china, era una chinita, y ella me decía cosas como, tú vas a ser dependiente para el resto de tu vida con una máquina de oxígeno porque tus pulmones se dañaron de una manera que tú nunca vas a poder respirar por tu propia cuenta. Te lo digo porque es la verdad, no te quiero mentir, que tú sabes que porque yo estaba puesta con máquina de oxígeno por 3 semanas en hospital y no volví en sí. Y yo le dije a ella,
yo esa palabra no la acepto. Yo dije, why? Me dice ella, ¿por qué? Porque yo creo un Dios que me va a sacar del hospital y no voy a ser dependiente a ningún oxígeno. Y entonces ella me miraba a mí y digo, bueno, tú dirás eso, pero la realidad, la ciencia no tiene que ver nada con tu religión. Yo digo, oh, sí, tiene que ver mucho. Cada vez que ella entraba, ella me veía a mí leyendo la Biblia. Yo ponía en audio en la Biblia, oyendo música cristiana, y entonces ella me decía, cada vez que yo vengo aquí, tú estás escuchando música, ¿eso es música cristiana? Yo dije, sí. O si no, ponía la Biblia para que empezara al audio. Y entonces me dice, tú sabes que has mejorado. Y cada vez que venía, me decía, te voy a bajar el oxígeno level. Dice, yo creo que está funcionando lo que tú estás haciendo. Y yo dije, sí, tú sabes lo que significa eso. Y yo pude hacer testimonio ahí a ella de lo que significa creer en lo sobrenatural, que es Jesús, lo que es creer sobre todo los milagros que Dios puede hacer. Ella me estaba dando palabras negativas contra mí y yo lo estaba cancelando todo. Y entonces yo pude dar testimonio a ella que lo que ella no creía en Dios, porque ella dice que eso no creía, pero yo estoy segura que algo de impacto ella recibió mientras que yo estaba ahí. Ella me decía, tú eres algo muy especial porque yo tengo muchos pacientes, pero no veo esa tranquilidad y paz que tú tienes, como los demás están todos histéricos. Y yo dije, oh no, porque yo sí creo que Dios me va a sacar de aquí y yo no voy a estar con máquina de oxígeno. Entonces ella no me quería dar discharge, Dar la alta. dar de alta hasta que yo no tuviera la máquina, una máquina grande ahí en mi casa. No me quería, dijo, tiene la máquina, tiene que llegar primero que tú para que tú puedas llegar. Yo dije, no, yo no voy a, yo misma le llamé y le dije llamé yo al hospital y le dije, I'm the patient, yo estoy lista to get discharged. Y yo dije, you cannot discharge yourself. O sea, que tú no te puedes dar de alta. Tú dijo, oh, yes. Yo estoy, dijo, well, we're going to talk to your doctor. Me dice, tienes que hablar con tu doctor porque patients don't discharge themselves. Yo dije, I'm ready. Y entonces, y lo creí, tuve tiempo bien difícil porque perdí mi memoria y todo. Fue difícil, pero lo milagroso fue que Dios me sacó de todo ese momento oscuro porque pasé un momento en mi vida, más oscuro en mi vida, que yo pensaba que no iba a reaccionar con mi cerebro, no podía ni reconocer que era un microwave. No podía comer comida sólida y tuve un momento muy, muy grave, pero tenía algo que en mi mente que yo empezaba a decir texto bíblico que yo me lo había aprendido de memoria y repetirlo y repetirlo y repetirlo, todos, uno trae otro, todo lo que yo he aprendido, el Padre Nuestro, el Salmo 91, el Salmo 103, todas las palabras, y yo creo esto, que la palabra de Dios es tan real y tan viva que es como el antídoto más grande que uno pueda tener fuera de toda medicina. Al momento que tú empiezas a hablar de la palabra de lo que está en la Biblia, es como es una medicina fuera de toda medicina. Yo recomiendo que se aprende por lo menos un pasaje bíblico, no importa si es el Padre Nuestro o el Salmo 23, porque tú nunca sabes cuándo tú vas a tener que necesitar saber un texto bíblico de memoria, porque tú no tienes una Biblia al lado de ti,
que tú puedes, o un teléfono, pero lo que está adentro de ti, no te lo puede, y en tu mente, en tu alma, no te lo puede quitar nada, nadie. Eso es, a mí siento que me han salvado la vida las palabras y todos los textos bíblicos que yo mismo empecé a repetir otra vez y otra vez, y todo era, y eso fue lo que mi mente empezó a volver en sí otra vez, mis pulmones, pues yo no tengo que necesitar de tanque de oxígeno más, yo estoy libre de todo eso, porque creí en la palabra de Dios y eso fue mi testimonio a esa doctora y las enfermeras que venían a verme, que me veían como yo estaba muy, muy, muy segura que Jesús me iba a sacar de ahí del hospital y que no iba a necesitar oxígeno. Y ese es mi testimonio de momento oscuro. Gracias, Dorca. Gracias por compartir. ¿Alguien más? Sí, y tu testimonio es un ejemplo magnífico porque tú estabas en un lugar que tú no provocaste, tú no hiciste nada para merecer eso, ¿verdad? Sin embargo, tu estadía, por decir, en el hospital, tu estancia en el hospital sirvió de testimonio no solo para la doctora, pero para todos los enfermeros, staff, quien sea que escuchó de tu caso y que vio que solo algo sobrenatural te llevó de donde estabas a donde llegaste a estar. Y esas conversaciones, por decir, que tú tenías, al igual que Pablo, con Félix y la esposa, son esas semillas que tú sembraste en la vida de todo ese hospital. Y eso no es algo que uno se olvida. Ellas y ellos pueden de vez en cuando olvidarse de eso, pero en el momento que vuelva a ocurrir algo así, eso le vuelve a la mente, porque nadie se puede olvidar de algo así. Entonces, así mismo actúa Dios, así mismo actuó Dios cuando Pablo estaba encarcelado en Cesarea estos 2 años. No tenemos récord de todas las veces que él fue llamado. Tenemos bastante récord, ¿por qué? Porque el autor, como sabemos, de este libro estaba viajando con él. Y en este momento se dice que él estaba en Cesarea, él y otro muchacho estaba en Cesarea. El resto de la delegación, 2 se quedaron en Judea y los otros se volvieron por temor o por preservar su vida a sus pueblos. Pero Lucas sí se quedó en Cesarea y Lucas pudo documentar a fondo, por eso tenemos tanta información, porque él estaba ahí en Cesarea. Entonces, dice que él se quedó por cualquier cosa que necesitara Pablo. Perdón. Entonces, por eso tenemos tanto detalle de todos los sucesos que están ocurriendo. Bien, entonces, acuérdense que en este momento en la historia, Félix no es querido por los judíos, por decir, ¿ok? Ellos lo ven como que él está muy del lado de los gentiles. Uno siempre ve a alguien, a pesar de lo que uno intenta hacer, es imposible como apelar a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, los gentiles creen que él no está haciendo lo suficiente. Sin embargo, los judíos creen que aún más él está tomando el lado de los gentiles y de Pablo, ¿ok? Pero lo que él sigue insistiendo y hablándole a ellos, dice, hey chicos, mira, yo no le he dejado ir. Acuérdense que ya como que, no es que sean amigos, pero no es alguien que evidentemente le caiga mal. No le puede caer mal si le sigue invitando a hablar con él y si le ha conocido un poco en una manera de intimidad distinta, ¿verdad? Entonces, es imposible que yo llame a Mercy todos los sábados y que escuche lo que ella me está contando y que ella me caiga mal o que yo piense
que ella sea mala persona, ¿verdad? Entonces, eso es evidente que ellos no saben esa parte, pero sí saben que él sigue siendo prisionero, ¿verdad? Que él sigue en prisión, ¿ok? Para que entiendan cuánto respetaba Roma a las culturas judías y a los judíos, cuando un romano venía a Jerusalén, ellos intentaban no usar las monedas que estaban acuñadas con la imagen de César. Ellos tenían monedas acuñadas sin imagen de hombre, ¿verdad? Porque acuérdate, ponerlo aquí era como decir, ay, el Dios nuestro, y ellos guardaban esas monedas y no lo usaban en Jerusalén. Piensa eso, si tú dices que no respetas a alguien, tú no vas a ir a ese extremo. Eso me parece bastante importante, por decir, que tenían monedas no acuñadas con imágenes para no ofender a esta gente monoteísta, esta gente, este grupo de personas que no cree en muchos dioses. No voy a sacar mi monedita con la imagen de César cuando estoy en el mercado en Jerusalén. Las voy a guardar y la uso en otros lugares donde no haya tantos judíos. ¿Okay? Ellos de verdad hacían un esfuerzo, como lo vemos, que la moneda no tenía esa imagen. Claro que las monedas circulaban de vez en cuando porque es imposible, ¿verdad? Es imposible que no circule una moneda, pero ellos, por respeto, la mayoría intentaba que no hubiese esa circulación de la moneda que tenía la imagen de César. ¿Okay? Entonces, sí existía ese respeto. Bien, entonces, ahora en la historia, eh, va a haber un nuevo gobernador, ¿ok? Félix va a ser reemplazado, ¿ok? Por un hombre que se llama Festo. ¿Ok? Entonces, Festo ahora se va a convertir en el gobernador y igual, antes de irse, ¿qué podía haber hecho Félix? Yo me voy, quizá dejar ir a Pablo, ¿no? ¿No? Como último, no sé, en el poder, ¿verdad? Como nuestros presidentes en Estados Unidos, que antes de irse perdonan un montón de gente que tú dices, pero ¿y para qué perdonaron a este? Así, un montón de gente que perdonan simplemente porque pueden y se acabó la historia y no se sabe si hay favores políticos, lo que sea. Entonces, él quizá podría haber hecho esto, pero no lo hace también por respeto a los judíos. Bueno, también la mujer es judía, ¿verdad? Entonces, Festo ahora es una persona nueva, una persona que acaba de entrar en poder y él igual no quiere quedar mal con los judíos, entonces reabre el caso. El caso como que estaba un poco cerrado, si se dan cuenta, simplemente que él estaba en la cárcel, pero él reabre el caso y dice, ok, vamos a formalmente investigar qué es lo que hizo este hombre y si es verdad lo que él, acuérdense que hasta ahora Hechos nos dice que no hay ni un testigo que que ellos puedan presentar. No existe ni un testigo que ellos puedan presentar y que ese hombre diga, mira, yo vi a Pablo entrar con un gentil en el lugar no permitido. De momento no lo hay. Sí, existió un hombre que nadie sabe, ese hombre de Asia, que nadie sabe ahora dónde está, quién sabe si ya se regresó, pero él no se puede presentar porque él vio a Pablo con el gentil, pero no dentro, sino que lo vio caminando por Jerusalén. Entonces, no existe un testigo que pueda decir, yo vi a Pablo entrar con un gentil. ¿Por qué? Porque Pablo entró, ¿se acuerdan con quién? Los que tenían el voto nazareno. Un gentil no tenía el voto nazareno, eso eran estos judíos. Entonces, no existe ni una persona y para los romanos eso era la clave para poder condenar a Pablo, ¿ok? Para cualquier persona, en cualquier corte, ¿verdad? En cualquier lugar donde haya leyes, que se necesita siempre? Pues eso, un testigo. Entonces, al no haberlo,
seguimos con el mismo dilema. Bueno, este hombre reabre el caso para quedar bien, igual con el Sanedrín, y querían, no solo eso, pero querían ahora, están añadiendo que ha pasado tiempo, ha pasado bastante tiempo, 2 años y pico, y entonces añaden a los cargos que Pablo está intentando estorbar el imperio, ¿ok? Y pide Pablo entonces, cuando le presentan esta acusación, pide Pablo ir ante César, ¿ok? Imagínate qué audiencia. Entonces, nos encontramos en esta parte en la historia donde Pablo se le va a dar esta audiencia, esta oportunidad de ir delante de César, ¿ok? Por la hora voy a dejarlo aquí hoy y la semana que viene vamos a hablar de Pablo ante César, ¿ok? Como siempre, vemos que él en cada oportunidad testifica, da su testimonio. Él podría estar, no sé, derrotado, deprimido, lo que sea, cualquier emoción negativa. Sin embargo, vemos cómo él aprovecha todas estas oportunidades para hablar del cambio que ha hecho Dios en su vida. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito ver cómo toda ocasión mala o fea en su vida, él aprovecha para testificar de Dios. Y no sé, que aprendamos a vivir ese estilo de vida, ¿okay? Que cuando te presenten ante algún acusador, en vez de intentar, no sé, hablar cosas negativas del acusador o lo que sea, lo que humanamente queremos hacer, que usemos esa oportunidad para exaltar el nombre de Dios. ¿Okay?